con todos, tal vez buenas noches o buenos días, no sé, depende de cuándo y a qué hora ven este video. En mi caso es buenas tardes. Y sé que había prometido este video ya hace bastante tiempo, pero habían sido muchos imprevistos y no había podido grabarlo. Recién ahora tengo un poco de tiempo y también las condiciones óptimas para grabar, ya que aún es tarde, pero aún hay luz de día y ese foco que está ahí pues brilla demasiado, así que no es muy bueno tampoco cuando es muy tarde. Por otro lado, he estado leyendo, ya terminé con la Ilíada y con la Odisea y ahora estoy leyendo otro libro de Horacio Quiroga, pero ya es hora de hablar de este maravilloso libro. Ha estado muy bueno y sé que lo voy a volver a leer más adelante, porque en verdad tiene historias que son bastante buenas. Todas son buenísimas, ¿para qué decirlo? Ahora sí, creo que sin más preámbulos, pues comencemos. Bueno, El umbral de la noche. ¿Qué se puede decir de este libro? Hay bastantes características de Stephen King aquí, más o menos del Stephen King de antes, el que escribía más que nada un poco de terror en esos tiempos, porque ahora, como ya había dicho anteriormente, pues se alejó de ese mundo hace décadas ya y escribió ahora lo que somos policiales o ciencia ficción más que nada. Y pues bueno, ¿de qué trata El umbral de la noche? Pues no hay ningún cuento precisamente que se llame así El umbral de la noche, pero son 20 relatos, 20, que pues son netamente de terror. O al menos que hacen que sean de suspenso, pero es un terror más que nada subjetivo. Lo que a uno le puede dar miedo, a otro no. Y pues así. Bien. En este libro, como ya dije, son 20 relatos de terror en los cuales yo tal vez lo podría clasificar en tres grupos diferentes. Uno que sería el terror, digamos, sobrenatural o que no se encuentra en la realidad tal cual, incluyendo tal vez de terror cósmico, que se verá más adelante cuando ya diga lo del top. Y otro que sería el terror ya real, ese que Stephen King ya es muy conocido por hacerlo, que es pues un terror pero con cosas reales que te pueden suceder a ti en tu día a día, que también pasa. Y el tercer terror pues ya es el terror absurdo, que también ya está basado en... No sé qué le pasa a Stephen King por la mente, porque de verdad es como que, por ejemplo, el cuento de la trituradora es... ¿Cómo es posible de que una máquina cobre vida? Es totalmente un poco pues ridículo, pero es una buena historia. Y ahora pues ya iremos tal vez a analizarlo una por una. O si es que no da tiempo, porque como dije son 20 historias, será un poquito largo analizarlo una por una, pero sí daré mi top 10 de este libro porque es muy bueno. Si quieren leerlo, lo que dice, pues ahí está. Creo que ahora sí se enfocó bien porque el video pasado no se veía. Y bueno, pues comencemos. Tenemos primero que nada un prólogo o un prefacio, como así se llamará, mejor dicho una introducción, que lo da precisamente John de MacDonald, si no me equivoco. Y pues hace una introducción a lo que vamos a encontrar en este libro. Creo que es bastante precisa, bastante... ¿cómo podría llamarla? Bastante perfecta para este libro y describir de qué va a tratar este libro. El prefacio ya dado por el mismo Stephen King de la misma manera. Tiene frases que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, no solo del libro mismo, sino de algunas cosas que pasan en tu día a día y de cosas que analizándolas pues dice la verdad. Luego nos da el primer cuento, que ahora creo que ya para hablar totalmente de ese cuento hay que entrar en lo que es el top. Vamos a ver el top. Había dicho que iba a ser un top 5, pero no puedo. Sería quitarle demasiado al libro, así que será un top 10. Porque creo que lo merece, lo vale. Y es muy difícil, la verdad, organizar estos 20 cuentos, que son bastante buenísimos, la verdad. Si alguno que ya haya leído El nombre de la noche y no esté aquí el cuento que voy a mencionar, pues no es mi intención, pero están solo los 10 que a mí me parecieron los mejores. Y si es que habrá algún caso, porque sé que lo va a haber, que haya dos cuentos en un solo puesto, que pues
así será porque ya lo explicaré en su momento. Ahora sí, pasemos al top. Como puesto número 10 tenemos a El último peldaño de la escalera, porque es una historia bastante buena, es atrapante desde el principio hasta el final, pero no es de mis historias tal vez favoritas o que me llame demasiado la atención como para leerlo, como que sí, voy a leer esta de acá porque sí, pero no, bueno, ese es el top 10. Trata acerca de prácticamente un joven que se pone a recordar toda la infancia que él pasa con su hermana menor, que hacían algo que era subirse a un cobertizo, se puede decir, y desde ahí pues se lanzaban, se puede decir, en picada hacia un montón de heno. Obviamente no se hacían daño, pero en la última vez que ellos hacen esto sucede un accidente y pues es que se rompe la escalera y su hermana queda atrapada, si digamos, o bueno, se queda colgando del último peldaño de la escalera, por eso también es el nombre. No creo que sea un spoiler porque en sí sería darles un spoiler el por qué el hermano se pone a recordar todo esto. Pero el final creo que es bastante interesante, cómo es que ella hace la analogía de eso, porque o sea, recibe una carta de su hermana informándole de algunas cosas y pues él se pone a recordar en base a eso y ahí nace toda esta historia. En el puesto número 9 tenemos a Los Chicos del Maíz. Pondré una imagen por acá, tal vez encima del libro. Creo que es bastante buena el cuento, sobre todo porque bueno, se hizo una película en base a ello del mismo nombre. Y tengo entendido que tiene varias secuelas incluso esa película, pero es tan solo un solo cuento. Y creo que el final precisamente cambia demasiado por ser una película, para tener tal vez secuelas, no sé, no he visto la segunda película, quizás sea totalmente diferente de la primera, no lo sé, pero creo que es por eso que cambiaron el final, porque en el libro es totalmente diferente. Trata acerca de una pareja la cual va con la esperanza de arreglar su matrimonio a visitar a los hermanos de ella, o al hermano de ella si no me equivoco, y pasan por una parte en donde están totalmente alejados de la sociedad al parecer y abundan los cultivos de maíz. Y llegan a un pueblo donde obviamente está tan solo rodeado de puros niños, son precisamente por eso los chicos del maíz. Tienen una religión para ellos basada en una entidad que habita, se puede decir, en esos campos, en esos maizales. Y en esto se va a centrar la historia. Me hubiera gustado tal vez que en la película sea un poco más como en el libro, el sentido de el que habita tras el maíz, porque en la película yo lo sentí menos etéreo, perdón, más etéreo de lo que está en el libro. En el libro lo siento que es un ente más tangible, más real. En cambio en la película pues no lo vi así, lo vi muy tan solo una mancha roja, se puede decir en el cielo, una mancha gigantesca o eso así, pero no creo que hubiera sido como Stephen King lo hubiera pensado en su libro. De eso trata Los Chicos del Maíz, como dije el final es muy diferente y me gustó un poco más el del libro, tengo que admitirlo. Ahora sí, pasemos al siguiente. Puesto número 8 es el cuento Sé lo que necesitas. Me pareció bastante interesante, así digo. Tal vez un poquito más interesante que Los Chicos del Maíz en mi opinión, porque es un cuento interesante. No solo porque se mete con temas que son un poquito ocultos, sino que es bastante interesante en mi opinión. Va ahorita justamente el resumen. Es una chica la cual va a un instituto, universidad, no recuerdo bien, pero conoce a alguien que aparentemente sabe precisamente lo que ella necesita. Si es que en ese momento ella estaba estudiando y quería, no sé, un helado, ella sin decir nada, aparecía este tipo y le decía, oye, ¿quieres tomar un helado? Yo sé lo que necesitas. Y en eso trata la historia. Al final, obviamente, es un shock, pero a la vez tal vez un poco predecible. Yo siento que al menos fue un poco predecible cómo iba a ser el final, pero me gustó cómo fue desarrollando la historia, sobre todo porque es un cuento corto. Cómo es que se va desarrollando la historia es bastante interesante. En mi opinión, uno de los mejores cuentos que he leído y sé que volvería a leer en un futuro. En el puesto número 7 tenemos Primavera de Fresa, tal vez un poco similar al puesto anterior de Sé lo que necesitas por el sentido de que es también en una universidad, un instituto, pero a la vez sentí que tiene que ver con un poco el tema de Jack el Destripador, ese tema que fue un boom en su momento,
y pues siento que tiene que ver, precisamente trata de un asesino, el cual tan solo aparece en las épocas de primavera de fresa, que es como que un tiempo en el que empieza a nevar. Precisamente a esa época la llaman la primavera de fresa, y en ese tiempo pues empieza a aparecer un asesino que es, si no me equivoco, Jack también, pero no es el destripador, sino Jack Pies Ligeros, y pues mata a jovencitas y jovencitos, si no me equivoco, solo mujeres, no recuerdo bien, pero las mata en unas circunstancias en que sería imposible cometer un asesinato, ya que cuando pasan estos sucesos ya aparece la policía en la universidad, y aún con toda esa protección, se puede decir, con toda esa vigilancia, siguen apareciendo cadáveres. Y el protagonista de esta historia, al final, pues nos da una idea de quién podría ser. Es bastante interesante, el final me gustó bastante, lo veía venir y a la vez no lo veía venir, pero me gustó cómo es que te dejan con esa intriga y a la vez ese pequeño suspenso final que te permite a ti, como lector, de hacerte una idea de qué podría pasar o quién en verdad es este asesino. Es bastante interesante y por eso está en el top número 7, si no me equivoco, o número 6. En el puesto número 6 tenemos a Basta S.A. ¿Qué es Basta S.A.? ¿Y por qué S.A. precisamente? Basta S.A. es una organización la cual está destinada a suprimir el mal vicio del hábito de fumar, y pues tienen unos métodos no muy amigables, que se podrían decir, pero efectivos. O sea, de aquel que va a Basta S.A. va porque está decidido a dejar de fumar y porque definitivamente ya lo va a dejar de hacer. Tenemos a un protagonista, el cual es obviamente un fumador ya bastante adicto, se puede decir, y va a esta organización. Obviamente no les daré los detalles porque sería también ir en contra de las normas de Basta S.A., pero este hombre, al ir ahí, pues cambia su vida totalmente, deja de fumar y también su esposa está agradecida por ello. Tal vez eso es lo que podría decir de esta obra, bueno, de este cuento. Me gustó bastante, sobre todo el final es genial, en verdad creo que es de los mejores finales que ha escrito Stephen King, porque te deja con la duda de qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, pero a la vez no te deja con la duda porque lo responde también el mismo libro. Sin embargo, es bastante buena, y lo que me gustó, y también porque está en el puesto número 6, es porque hay una película, podría llamarla, en donde aparece este cuento, que es Los ojos del gato, que está junto con otros dos cuentos de Stephen King, de los cuales uno también está aquí, está en un puesto más adelante. Ya, nomás digo eso. Y hablaré también de ello más adelante, pero creo que es una muy buena adaptación del cuento de Basta S.A. y pues de verdad me gustó muchísimo. Bueno, nos encontramos ya en el puesto número 5. A partir de aquí son los 5 mejores relatos de este libro, en mi opinión. O bueno, los 5 mejores puestos del libro, en mi opinión. Ahora vamos a ello. En el puesto número 5 tenemos a Materia Gris. No sé si habrá alguna cinta, creo que si hay un cortometraje o algo, no lo he visto, me gustaría verlo, pero me muero, perdón. Pero es un cuento bastante bueno. ¿Y por qué supera a los demás? Por lo grotesco que es en el sentido de narrarlo. Te atrapa la historia desde el inicio hasta el final y es bastante interesante. Aquí va de qué trata. Empieza la historia en un lugar tranquilo, una cafetería, por lo que recuerdo, y a este lugar entra un chico, el cual viene pidiendo, como siempre, cerveza para su padre. Y pues resulta de que pregunta, ¿no?, el dueño de que por qué no viene a su padre, que no sé qué. Y pues le preguntan al final qué sucede, y entonces lo llaman a él a conversar con el dueño en privado, y ahí se entera de que algo está pasando con su papá. Y cuando ellos ya pues van a ver qué es lo que le sucede, porque van el dueño y otros 2 hombres más para ver qué sucede con su papá, pues ahí les va contando todo lo que el niño le dice. Y pasa pues de que había tomado una cerveza que tenía una consistencia un poco rara y tenía una sustancia gris que estaba saliendo de ella, y aún así la había tomado, quién sabe por qué, no entiendo. Pero a partir de ello su papá ya se estaba comportando de una manera extraña, y al final del libro es
perdón, el final del cuento es buenísimo, porque ya se nos ve a una, se podría llamar un posible futuro para ese pueblo si es que no se hace algo, porque piensan que lo que tiene su padre es algo contagioso, casi algo como si fuera Apocalipsis, pero un poco más grotesco y un poco más vomitivo, se podría decir. Es que no se lo imagina demasiado la obra, porque es bastante la cosa, la ñañeras. Y pues bueno, en sí lo que tenía este padre, que no se explica nunca si es que había tenido alguna bacteria, algún virus, la cerveza, pero pues eso viscoso, esa sustancia grasosa, esa materia gris precisamente que sale de la cerveza, es en lo que se está convirtiendo su padre. Y bueno, eso es lo que creo que no he dado spoilers, porque obviamente leerlo es muy diferente de contarlo así nada más, pero es un buen cuento y por eso está en el top número 5. En el puesto número 4 tenemos a la cortadora de césped. Bueno, el hombre de la cortadora de césped en realidad, que es... me sentí un poco incómodo al leerlo, tengo que admitirlo, porque yo tengo algo que es cada vez que leo un libro me imagino cómo va a ir la cosa. Así que los que ya hayan leído esta historia del hombre de la cortadora de césped saben de qué trata, y es un poco raro de imaginarlo. Gracias, vecino, por hacer bulla. Bueno, ¿de qué trata? Obviamente trata de cerca de un hombre de la cortadora que tiene una cortadora de césped, pero no es tan simple de historia. Este hombre trabaja para una organización y un día es llamado, o bueno, es llamada a esta organización supuestamente para recolectar fondos, está en un periódico, y es llamado para cortar el césped. Tiene una manera muy particular de cortar el césped con una cortadora, y lo que hace y cómo lo hace es lo precisamente grotesco y raro. Al final de todos esos acontecimientos, quien también llama a la policía porque se siente muy incómodo con la situación, y nos deja un final abierto a la imaginación del lector, a ver qué es lo que pasó, aunque a veces creo que es muy obvio ya lo que sucede, pero aún así, porque no te lo dicen explícitamente lo que pasa, sino que es como que tú tienes que analizarlo y ver por ti mismo qué es lo que pasó. Bastante buena la historia y un poco más grotesca aún, en mi opinión, que Materia Gris, por eso está en el puesto número 4. Ahora vamos al puesto número 3. Bien, llegamos al top 3. Veamos cuáles son ese top de historias, estos 3 primeros puestos que creo que son los mejores, o bueno, las mejores historias de El Umbral de la Noche. Y precisamente el puesto que nos abre las puertas es La Cornisa. Este cuento, esta historia, tengo que mencionarla junto con Basta S.A. en el sentido de que es parte de las 3 historias que aparecen en la película de Los Ojos del Gato. Creo que esas 2 historias, Basta S.A. y La Cornisa, son las mejores, mejor adaptadas, mejor dicho, a la pantalla que haya visto, porque son muy fieles a las historias, son bastante fieles y me gustaron bastante. La tercera, que tiene que ver algo así como el Capitán Sherman, algo así, no recuerdo bien cómo se llama, The Captain creo, que es sobre un gato y un duende. No he leído aún la historia, no sé aún en qué libro saldrá, pero es bastante buena también e interesante. Ahora bien, vamos a ver de qué trata este cuento, que es La Cornisa. Bueno, este cuento trata precisamente sobre una cornisa y un hombre. Este hombre en particular es un profesor de tenis y está saliendo con una mujer, la cual es esposa de un mafioso, se podría llamar, pero es alguien que no anda en muy buenos negocios, que digamos, pero tiene bastante dinero. Obviamente tiene guardaespaldas y personas que van detrás de él. Pues bueno, este hombre obviamente ya sabe que su esposa está saliendo con nuestro protagonista y lo secuestra, por así decirlo, justo cuando querían escapar de él, su amada y él. Pues lo secuestran, obviamente a la chica también, y hacen una apuesta, precisamente para poder divertirse, se puede llamar, y a la vez vengarse de él por lo que está pues saliendo con su esposa y todo esto, y le hace la apuesta de que tiene que dar todo la vuelta al edificio por la cornisa, a quién sabe cuántos metros del piso y quién sabe en qué número de piso, pues solo, sin ninguna protección y con las constantes
se puede llamar habladurías, no, con los constantes tal vez desconcentraciones que le da él, al menos al inicio de su recorrido por la cornisa, porque sí lo hace. Obviamente, si no, no habría cuento. Y es porque está en este tercer puesto, precisamente por la sensación que a ti como lector te produce, porque a pesar de que no tengas tal vez miedo, en mi caso, ¿no? A las alturas, te hace sentir como que incómodo, te hace sentir ansioso, qué va a pasar con el protagonista, si es que logrará su cometido o no lo logrará. Y pues esa sensación es lo que me hace que esté en el tercer puesto. Me ha gustado bastante leer esa historia y no dudo que la voy a volver a leer en un futuro, tal vez próximo. Y bueno, eso es por eso. Ese es mi top 3, el tercer puesto. Ahora veamos qué sigue. Y llegamos al puesto número 2. Aquí tenemos a dos historias y ambas están muy relacionadas. Quienes ya saben de cuáles estoy hablando, déjenlo en los comentarios a ver si es que adivinan. Pero a los que no, pues me refiero a Los misterios del gusano y Un trago de despedida. Estas dos historias me dejaron impactado, así de simple. La primera es precisamente la primera historia de este libro, con la que abre todo el cuento, el umbral de la noche. Y me llamó la atención porque he leído ya Lovecraft antes y pues Los misterios del gusano se parece mucho a esta escritura. El estilo de Lovecraft yo lo sentí demasiado notable aquí y he leído en otras reseñas que también tiene similitud con Drácula de Bram Stoker. Aún no puedo leerla y es uno de los libros que ya quiero leer porque es el terror clásico, el terror de esos años, el tipo Frankenstein, el Drácula, es bastante clásico. Y precisamente también tiene que ver algo con lo de Drácula, porque trata acerca de la precuela de El misterio de Salem Slot, historia y cuento y libro que aún no tengo y que después de leer tanto Los misterios del gusano y Un trago de despedida, quiero leerlo cuanto antes porque me dejó con la intriga. O sea, es bastante buena la historia. Tal vez con eso ya sea suficiente lo que he dicho, porque no quisiera hablar en verdad de esas historias que son buenísimas, pero aquí va. Tengo entendido que Los misterios del gusano funciona como precuela de Salem Slot, como ya lo dije. Y pues trata acerca de un hombre el cual recibe como, digamos, heredad una propiedad que está en Salem Slot. Y tiene que ir obviamente para allá, pero cuando llega empiezan a suceder cosas un poco extrañas, como que las paredes empiezan a crujir, cosas así. Y todos ven con malos ojos a este hombre que ha llegado a ese pueblo. Como dije, pues está narrado con un estilo también tipo Drácula, y por lo que sé de Drácula está narrado por epístolas, por cartas. Y lo mismo pasa en este cuento. Está narrado por cartas que pasan en tal día, en tal año, en tal fecha, que son enviadas pues a distintos lugares. Y llegan precisamente en esta historia a una iglesia donde sale un gusano tremendamente enorme al final del libro. No sé si es spoiler porque el mismo nombre dice El misterio del gusano. Y pues es parte de todo este pueblo de Salem Slot. Ya eso se da a entender después. Y el final me gustó bastante. Como dije, creo que no hay palabras para describirlo totalmente, todo ese volumen de hojas, porque es un poquito extenso, sí lo sentí, pero bastante atrapante e interesante la historia. Ahora, ¿de qué trata Un trago de despedida? Tengo entendido que es ya la secuela de Salem Slot, así que me gustó bastante, solo eso puedo decir. Es como que no me esperaba que fuera así una historia de vampiros, pero me gustó ese toque, es como que bastante interesante. Trata acerca de una familia que se queda varada en el invierno, donde hay nieve, y precisamente ya dentro del pueblo de Salem Slot llega un hombre a una taberna, gracias vecino, llega un hombre a una taberna y les dice de que ha pasado tal cosa, que mi esposa y mi hija están ahí atrapados en el carro, por favor tienen que ayudarme. Y los que están en el hogar pues obviamente lo tratan como un tarado porque saben lo que pasa en Salem Slot y no hablan de ello tan abiertamente. Saben que es un tema un poco delicado y no quieren decir exactamente qué hay ahí.
Y pues cuando al fin logran convencerlos, digamos, al dueño de la taberna y al hombre que estaba ahí, que creo que es quien narra la historia, pues toman un auto para poder ir hasta allá y ver si es que está ahí su familia. Y pues obviamente no los encuentran, sino que pasan algunas cosas y al final sí les dicen, ¿no? Es como que este pueblo está rodeado de vampiros y será mejor que nos vayamos de aquí. Obviamente el tipo no hace caso, sino que empieza a escuchar la voz de su esposa y pues camina hacia la voz y ya no se sabe nada más de él. No puedo decir nada más porque creo que al final sería un spoiler. Y precisamente me encantaron estos pequeños relatos y me hicieron querer leer Salem Slot. Y ahorita en verdad quiero leerlo. Quiero ya leer el misterio de Salem Slot, pero pues no hay dineros y tampoco hay un medio para poder comprarlo actualmente. Sé que hay una librería en Lima, pero es como que yo no puedo comprar todavía, no hay dinero. Pero bueno, ese es el segundo puesto, Los misterios del gusano y un trago de despedida. Pasemos al primer puesto. El primer puesto al fin. Los dos cuentos de los cuales yo quería hablar y quizás algunos sepan cuáles son porque son los que en mi opinión son los más chocantes. Son también dos cuentos que ocupan el primer puesto y ahora diré por qué precisamente son dos cuentos y no solo uno. No los voy a decir alfabéticamente porque ambos de verdad están al mismo nivel. Me gustan bastante y los he leído hasta ahora ya dos veces. O sea, le he leído una vez el libro, pero esos cuentos los leí dos veces. Por eso están en este puesto, porque me encantaron. Pues El Coco y Soy la Puerta. Esos dos cuentos son buenísimos. Por Dios, los he leído y me gustaron. Creo que Soy la Puerta entra justamente a lo que dije en un inicio de una categoría que era el terror cósmico que puede meterse King. Y es bastante interesante. Trata acerca de un hombre, el cual ha sido antes un astronauta, y al regresar resulta de que ha traído algo consigo mismo. Pero él no es consciente de que lo tiene en él, sino hasta que empiezan a sucederle ciertas cosas. Y al hacer la puerta, he visto muchas imágenes, así que no creo que sea un spoiler, le empiezan a salir ojos en las manos. Ojos que pueden ver a través de él y precisamente por eso es que él se dice ser la puerta a una serie de tal vez eventos o bueno, serie de cosas que hacen que los que están del otro lado puedan ver a través de él. Y de eso se va a tratar la historia, de cómo es que ese astronauta, bueno, ex astronauta le cuenta a un amigo lo que le está pasando. Obviamente tiene las manos vendadas para ya no tocar porque en ese momento estaban ya sus manos cubiertas de ojos y también para que no vea lo que ha pasado, pero en un descuido pasó un accidente y asesinó a alguien o alguien asesinó a alguien porque eso no se explica muy bien, pero al leer la historia más o menos vas entendiendo un poco quién asesinó a tal persona. Y pues él se siente culpable y le cuenta a su amigo todas las experiencias desde que estuvo en la nave espacial hasta que regresó a la Tierra. Y pues todo eso se ve en esta historia, que es bastante interesante y me gustó bastante. Como dije, la leí dos veces después de nada más ahí y es atrapante. Esa es la primera historia. Y la segunda, como dije, El Coco. Tenía altas expectativas, tengo que decir, desde que vi que este libro tenía un cuento que se decía El Coco, que es bastante popular actualmente, incluso desde antes, ¿no? Como que tienes que ir a dormir o el coco te va a comer. Tal vez la leyenda clásica que uno le cuenta, bueno, que un padre le cuenta a su hijo para que vaya a dormir, ¿no? Y pues precisamente abarca esa historia. La historia de un padre, el cual está devastado porque sus 3 hijos han muerto y siente que él los ha matado. Y bueno, pues eso trata prácticamente del padre contándole al psicólogo sobre todos esos incidentes y afirmando de que en verdad es el Coco el que ha matado a sus hijos por todas las cosas que él ha visto. Y al final simplemente te deja sin palabras, te deja pensando, te deja diciéndote rayos, el Coco existe. Y si es que lo lees antes de dormir, no sé si puedas dormir, porque es una historia que, al menos imaginándotela, como dije, yo me imagino bastante las historias, es atrapante, sobre todo porque, no sé si se vea, pero
aquí está mi cama y allá está el armario. ¿Saben lo feo que fue en ese momento leer El Coco y sentir que algo podría salir de ese armario? Es horrible, pero bastante interesante la historia. ¿Para qué negarlo? Es buenísima, buenísima, buenísima. Por eso esas dos historias las leería 1,000 veces porque son bastante buenas. Tal vez otra historia que no mencioné en ese top sería La Última Hora de la Noche, algo así era, no recuerdo bien el título. Pero es la segunda historia que está aquí. Se titula, a ver si es que la encuentro rápidamente, El Último Turno. También es una muy buena historia, tiene que ver con un edificio, el cual está pues es un poco viejo y el joven que está trabajando allí es contratado para que haga limpieza durante las noches por toda una semana que no iba a haber atención, se puede decir, en ese edificio. Y cuando ellos bajan al último piso encuentran varios animales que han sido, pues, se puede decir, mutados por lo que entendí y por la descripción de los dichos animales. Y creo que también es una historia muy buena. No lo metí aquí porque, francamente, se me olvidó y recién ahorita lo acabo de recordar. Pero es una historia muy buena. Tal vez estaría en mi top número 6 o 7. En todo caso, ahí los pondría juntos porque es una historia muy buena. Perdón de verdad porque lo diga ahora, pero recién se me ocurre, en serio. Y bueno, esa es mi top número 10, o bueno, número 11 tal vez, de Stephen King, de El Umbral de la Noche. Un libro bastante buenísimo. Como dije, todas las historias de aquí son netamente de terror y se merecen la oportunidad. Si es que uno tiene este libro, tiene una gran cantidad de Stephen King aquí. Obviamente tiene más libros que son así recopilaciones con relatos. Pero Skeleton Crew es uno de los 3 libros que quiero conseguir, pero cuanto antes. La Niebla, Desesperación y... no recuerdo el último libro. Desesperación creo que no es, perdón. Pero, bueno, eso es lo que tengo que decir por ahora. Lean El Umbral de la Noche. Es mi recomendación y estaría así eso sí lo pongo. Estaría en mi top de recomendación para iniciar a leer Stephen King, porque son relatos cortos, muy interesantes y con historias bastante atrapantes. Al menos el primer y segundo puesto son buenísimas, ya lo digo nada más. Y eso sería todo por este video. Gracias por quedarse hasta el final, tal vez fue un poquito largo, pero lo merece. Suscríbanse, compartan con sus amigos, dejen su comentario, su me gusta, qué quisieran que lea en un futuro. Y justamente ahora, después de grabar este video, voy a grabar otro más de la Ilíada. Y si es que me presta el tiempo, un poco de su tiempo, valga la redundancia, grabaré la Ilíada y la Odisea. No sé si los dos en un solo video o cada uno por separado, pero ya los voy a grabar. Gracias, vecino, por finalizar el video con tu ruido y hasta luego. Cierto, casi lo olvido, como tal vez anuncio final. Espero por favor que no pase nada malo, pero lo que voy a hacer y estoy pensando francamente hacer, no sé si aquí en YouTube o también en TikTok, quizás en las dos para que sea chido, pero voy a narrar justamente los dos primeros puestos, perdón, el primer puesto, las dos historias del primer puesto para este canal. O sea, Soy la Puerta y El Coco. Puede ser que haga un audiocuento de esas dos historias, porque son, como dije, buenísimas y no creo que alguien se las deba perder. Son muy buenas. Con eso tal vez denuncio. Dejen sus comentarios si es que en verdad apoyan esa idea. Pues me despido y voy a grabar los otros 2 videos que prometí. Hasta luego.